Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Para hoy vamos a hacer un robot de cartón. Además le haré un arma para que pueda disparar. Quédate hasta el final del vídeo si quieres ver cómo funciona. Para comenzar, marcaré la forma del torso. Después lo recortaré y lo utilizaré como plantilla para hacer la otra cara del torso. A continuación, le recortaré los laterales y los pegaré con silicona caliente. Le añadiré una tira de cartón de lado a lado que me sirva como refuerzo, ya que al ser cartón será demasiado frágil. Si quieres que la pieza te quede perfecta, lo mejor sería ir tomando medidas de todo, pero como conmigo no es el caso, lo iré haciendo todo a ojo. A lo largo del vídeo te iré enseñando las diferentes formas que tengo para hacerlo. Para hacer las articulaciones enrollaré un pedazo de cartón y lo fijo bien fuerte con cinta. Esta será la parte macho de la articulación. Ahora sobrepongo el torso en una lámina de cartón y me marcaré con un lápiz la pieza para poner la articulación. Una vez tengo la pieza cortada, le haré un agujero en el centro para poderle pasar la articulación y pegarla con silicona caliente. Ahora pasaré a hacer la parte de la cintura y mira cómo voy midiendo cada parte. Si no dispones de mucho tiempo y quieres acelerar el proceso, estas mañas te servirán de mucho, ya que si tuvieras que tomar medidas de todo, te llevaría un buen tiempo. Para hacer la parte hembra de la articulación, enrollaré una tira de cartón en la parte macho. Me aseguro de que quede bien prieta. La fijo con cinta y la pegaré justo en el centro con silicona caliente. Y recorto los sobrantes del cartón. En la parte de abajo de la cintura le colocaré la articulación macho para las dos piernas. Y le pegaré una tira de cartón como refuerzo. Para las piernas sí que voy a tomar medidas. No quiero arriesgarme a que me quede cojo. Una vez la tengo medida, lo recorto y le doy un pequeño corte con el cúter por un lado del cartón. Así podré doblarlo y no tendré que pegar pieza por pieza. Le colocaré la articulación hembra en la zona de arriba bien centrada. Y le cortaré unas pequeñas ranuras para que la pierna pueda doblar bien. Después iré preparando la parte inferior de las dos piernas. Ya iba otra forma para no tener que medir. Para la articulación de la rodilla la haré diferente. En la parte inferior de la pierna le pondré un tubo. En la parte superior le pegaré una tira de cartón, que la pasaré por el tubo de la pierna de abajo y eso hará que pueda doblar. Lo más divertido de esta figura es la improvisación, que no tenía nada preparado ni sabía cómo me iba a quedar. El tener que pensar cómo hacer para doblar un brazo o cómo hacer un mecanismo para que dispare. Además te sirve como una forma muy barata de crearte tu propio juguete. Si veo que el vídeo gusta, la próxima vez haré uno mucho más complejo. Por cierto, qué gran invento es la silicona caliente. Si tuviera que pegar esto con pegamento normal, tardaría 1000 años. Si eres una de esas personas que tienen la paciencia para ir midiendo pieza a pieza, ir pegándola una a una, la verdad es que te admiro.
porque a mí me cuesta muchísimo, la impaciencia es que me gana. Necesito verlo ya terminada, como la gente que dibuja hiperrealismo a lápices de colores. Digo, Dios mío, pero ¿cuánto tiempo necesitas? Es que yo no puedo. Te admiro muchísimo, la verdad. Pero yo es que paso. Sé que seguramente eso sea un defecto, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Espero cambiarlo con el tiempo. Ahora pasaré a hacer el mecanismo disparador del robot. Para esto voy a utilizar un muelle sacado de un boli y un tornillo que pase por dentro del muelle sin que roce. En la punta del tornillo le voy a poner un tapón y se lo voy a pegar con superglue. Después, con paletas de helado de madera, le haré una caja para poner dentro el mecanismo. Dentro le pegaré un tope de madera para que no pase el muelle y solo salga el tornillo. Y ya estaría, así de simple es el mecanismo de disparo. Pero bastante efectivo, lo he probado y la verdad es que tiene bastante fuerza. Termino de hacer la parte del antebrazo para colocarle el mecanismo de disparo. Para hacer la mano del otro brazo utilizo alambre de estaño, ya que es mucho más blando y manejable que el normal, y lo recubro con un cable. Ahora solo me faltaría darle los detalles finales a la figura. Para esto utilizo cosas recicladas que tengo por casa que no sirven para nada. Le dibujaré un piloto y se lo pegaré en el pecho. Y lo cerraré con una tapa de plástico transparente. Una vez tengo terminada la figura, pasaré a pintarla. Utilizaré pinturas acrílicas. Una vez que haya secado la pintura, le daré una capa de barniz. Esto le dará mayor resistencia. Bueno, y aquí tenemos nuestro robot, con 7 puntos de articulación más una arma. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y suscríbete. Y no te vayas, que vamos a probar el arma al final del vídeo.
Lo que puedo decir es que el cañón va bastante bien. Lo he probado con balines, tornillos, cualquier cosa que le quepa dentro del cañón podrá lanzarla. Bueno, y con esto me despido. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.